Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Chicos, continuamos con el ejercicio que planteamos ayer. ¿Qué pasa? Acuérdense que nosotros estamos viendo la temática de circuitos RC, es decir, el análisis transitorio de un circuito RC, donde aquí tenemos este capacitor. Nosotros ya trabajamos ese ejercicio el día de ayer en el anterior video, pero resulta que, bueno, si nos regresamos acá, pues siempre fue como largo el procedimiento, ¿no? Quiere decir que hay que buscar atajos, ¿no? Hay que buscar técnicas que nos permitan hacer un procedimiento más corto, sobre todo este paso para obtener la ecuación diferencial. Entonces, pues aquí nos tocó hacer unas mallas, despejar, también les decía que en este caso nos quedaron ecuaciones lineales porque pudimos despejar I1 en función de I2 y BT y no teníamos ningún diferencial, pero cuando hay diferenciales es complejo. Entonces seguimos con este circuito. Lo que queremos hacer es el análisis. Entonces, pues hay una parte de la teoría muy chévere, una parte en la teoría que nos dice que nosotros podemos hacer acá, fíjese que algo que vemos en el equivalente Thevenin es precisamente que nosotros podemos reducir una porción del circuito. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a hacer acá, fíjese que en T mayor que 0 esto se desconecta, o sea que esto no va, el circuito me queda de 2 mallas, yo puedo hacer el equivalente Thevenin visto desde aquí. Equivalente Thevenin. Acuérdese que el equivalente Thevenin que nos dice, como lo vamos a ver desde acá, es decir, como si estos fueran nuestros terminales AB, desde aquí nosotros lo que vamos a hacer es reducir un circuito que nos quede un voltaje Thevenin, que es el voltaje de circuito abierto visto desde el voltaje desde los terminales AB, o sea que voltaje VAB, en serie con una resistencia Thevenin, que va a ser vista desde aquí desde los terminales AB. Fíjese que una vez ya me queda esa, ¿qué le conectamos? Pues lo que nos falta, lo que desconectamos, nuestra carga, que en este caso viene siendo el capacitor. Entonces fíjese que cuando ya nos queda el capacitor, pues esto es una malla muy sencilla. Es un LVK de menos B Thevenin más I por R Thevenin más el voltaje del capacitor igual a 0. Y aquí llegamos otra vez que la I que pasa por esa resistencia es la misma I del capacitor y esa I del capacitor es C por dB/dt. Entonces fíjense chicos que con 2 líneas, 3 líneas, porque reemplazamos C por dB/dt acá en esta ecuación, ya nos queda la ecuación diferencial de primer orden, perdón. Estoy pensando en el circuito de segundo orden y se me fue la palabra. De primer orden. Y entonces eso es lo que queremos hacer aplicando el concepto de Thevenin. Entonces me voy a adelantar. Bueno, cuando pueda les comparto este PDF para que lo estudien, lo repasen y repasen también ustedes ahí aparte. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que en este equivalente Thevenin nosotros lo que vamos a hacer es esta parte. Primero acuérdense que las condiciones iniciales se siguen manejando. Esas condiciones iniciales que nosotros ya actualizamos anteriormente, las condiciones iniciales para el tiempo t menor que 0. ¿Cuál es el tiempo t menor que 0? Cuando el interruptor está cerrado. Mire, en tiempo t menor que 0, ¿qué pasa con el interruptor? Está cerrado. Y como está en estado estable, pues el capacitor se abrió porque se cargó completamente y podemos hallar el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es 2 voltios. Eso sigue siendo igual. Una vez hallamos esas condiciones iniciales, entonces comenzamos a trabajar con el circuito que nos quedaba para T mayor que 0. Para T mayor que 0, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aquí sí ya vamos a empezar a analizar. Para T mayor que 0, ¿qué tenemos nosotros? Hacemos el equivalente Thevenin visto desde este terminal. Entonces, vamos a colocar acá equivalente Thevenin. Entonces, cuando vamos a hallar el equivalente Thevenin visto desde el capacitor, como les señalé acá, hallar el equivalente Thevenin visto desde el capacitor, entonces nosotros comenzamos de una vez, desconectamos la carga y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la fuente de voltaje, la resistencia de 60K, la resistencia de 60K y esta, pero nos queda aquí abierto, más menos B Thevenin, porque desde esa posición me queda la de 30K, 60K, 60K ohmios, más menos 8 voltios. ¿Qué tenemos nosotros, chicos? Pues que aquí por esta parte, esta porción del circuito, no va a pasar corriente, está abierto. Luego el voltaje Thevenin, ¿dónde es? El voltaje visto desde estos terminales. O sea que el voltaje Thevenin
viene siendo igual al voltaje visto en la resistencia de 60K. Acabo de pintar acá las borneras. ¿Y qué podemos hacer? Perfectamente un divisor de voltaje, y vamos a ver que como las resistencias son las mismas, pues el voltaje nos va a dar la mitad, es decir, 4 voltios. Entonces, si nosotros hacemos el divisor de voltaje Thevenin sería igual al voltaje que se va a dividir, que es 8 voltios, por la resistencia que nos interesa, que es 60K, sobre la suma de las dos, de 60K ohmios. Vamos a borrar acá, me comí el ohmios, aunque a veces no coloco las unidades para que no nos quede tan larga la expresión. 60 kiloohmios más 60 kiloohmios, cerramos corchetes y eso nos va a dar 4 voltios. Y es lo mismo, como tenemos la misma corriente porque está en serie, las mismas impedancias o resistencias que se encuentran en serie, ese voltaje Thevenin se va a dividir en la mitad. Ok, perfecto. Una vez tenemos el voltaje Thevenin, pues vamos a hallar la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin vista desde los terminales. Acuérdense que esta es con fuentes independientes. Ojo, no se les olvide por favor que cuando es con fuentes independientes, las fuentes se hacen cero. Entonces en este caso la fuente de voltaje igual a cero es un cortocircuito. Pero, ojo, cuando hay dependientes, esas fuentes no se desconectan. Se aplica la fórmula de resistencia Thevenin, voltaje Thevenin sobre corriente de cortocircuito. O aplican la otra técnica que es desconectando las fuentes y agregando una fuente de 1 amperio y una fuente de 1 voltio. Ojo, pero no siempre esas técnicas todas dan la misma respuesta. Deberían darnos, pero hay circuitos que son inconsistentes y por eso no siempre nos dan los mismos resultados. Entonces, si yo desconecto, acá va a quedar 60K, 60K, aquí me queda la de 30K, ahora sí la de 30K va a entrar a trabajar. Fíjense que en el anterior no entraba a trabajar porque quedaba abierto. Entonces resistencia Thevenin vista desde estos terminales, esa R Thevenin viene siendo igual a 60K en paralelo con 60K. Y ese paralelo luego se suma en serie con la de 30K. Observen, este tiene el mismo terminal que se está uniendo la de 60K con la otra 60K, da la vuelta y es la misma porción, están sobre las mismas líneas paralelas. Entonces al hacer esa resistencia Thevenin, esa 60 por 60 sobre 120, ella me va a dar 30K. Y 30K más 30K, entonces R Thevenin es igual a 60 kiloohmios. ¿Listo? Entonces nos queda perfecto. Una vez ya tenemos esos 60 kiloohmios, vamos a empezar a agregar acá. ¿Qué vamos a colocar? Ya nos quedó voltaje Thevenin, que es igual a 4 voltios, en serie con la resistencia Thevenin, que en este caso es 30 kiloohmios. Y ahora sí conectémosle el capacitor. Él es de 2 microfaradios y la incógnita que queremos hallar es el voltaje en el capacitor. Entonces vamos a hacer un análisis para el T mayor que 0, pero acuérdense que el análisis transitorio, es decir, el voltaje en función del tiempo. Eso es lo que queremos hallar. ¿Listo? Entonces al hallar esto nos va a quedar menos 4 más I por 30K más B de T igual a 0. Ya sabemos que la I viene siendo la misma corriente del capacitor porque se encuentra en serie y esto es igual a C por dB de T. Reemplazamos la I, entonces me quedaría 30K por C por dB de T, que mide 30 y la I que vale C por dB de T, más B de T igual a 4. Si nosotros dividimos todo para que este coeficiente sea 1, entonces esto me va a quedar dB de T. Vamos a agregarle aquí entre paréntesis el tiempo, que no se nos olvide, para que quede igual, más B de T sobre 30K por C igual a 4 sobre 30K por C. Entonces, R por C, que es igual, R es 30K y C es 2 microfaradios, o sea, 2 por 10 a la menos 6. O sea que R por C me va a dar igual a 3 sobre 25. Entonces, reemplazando eso, me quedaría igual diferencial del voltaje con respecto al tiempo
esto más, me queda BT sobre 3 sobre 25, multiplicación de medios y extremos, me va a dar 25 tercios. Bueno, si ustedes le quieren dejar en decimales también es válido, no hay ningún problema. BT más 4 dividido en 3 sobre 25, multiplicación de medios y extremos, eso me va a dar, eso no es más, perdón, igual, esto me va a dar igual a 100 tercios. Entonces fijémonos en algo. Ya nos quedó aquí esto. Mire que es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué nos va a quedar acá? Si nosotros nos fijamos, nos está quedando dB de T más el voltaje, podríamos decir dividido en R por C, igual, si tenemos una fuente de voltaje, entonces la fuente de voltaje que nos haya quedado ahí sobre RC. ¿A qué le estoy diciendo? Bueno, que si nosotros tenemos eso ya podemos aplicar este concepto porque siempre se va a dar esto. Siempre nos va a quedar de esta manera. ¿Y quién está RC? Es tau. Tau es R por C. Tau, que viene siendo? Tau es el tiempo de carga y de descarga que puede tener un capacitor, un almacenador de energía. También el otro almacenador de energía, que es el inductor, también tiene un tau, pero en ese caso el tau del inductor es igual a L sobre R. La R, ¿quién es? Es ese dispositivo sobre el cual se va a descargar ese elemento almacenador de energía. ¿Listo? Entonces fijémonos en algo. Yo les decía que lo de la ecuación diferencial siempre va a ser repetitivo. Yo ya sé que este voltaje, vamos ahora a solucionarlo, esta ecuación diferencial. Entonces al solucionar esta ecuación diferencial que tenemos, esto es lo que necesitamos solucionar, siempre va a ser repetitivo. La solución de esta ecuación va a ser, vamos a tener que ella va a tener un voltaje homogéneo que va a ser variable en el tiempo más un voltaje forzado o particular. El voltaje homogéneo siempre se va a obtener igualando esto a cero, entonces me va a quedar la derivada del voltaje homogéneo sobre dt más 25 tercios B homogéneo y esto igual a 0. Ya hicimos en el ejercicio anterior todo el despeje, me voy a regresar un momentico, todo el despeje, fíjese que ella me queda, perdón acá, igual a 0, todo, hacen despeje de variables, igualación, luego se integra a ambos lados, se aplica la inversa del logaritmo natural y siempre, siempre chicos, siempre nos va a quedar esto. O sea que la respuesta homogénea en un circuito de primer orden, ojo, estamos aclarando que estamos en circuitos de primer orden, la respuesta homogénea en un circuito de primer orden va a ser una constante que tenemos que hallarlo con las condiciones iniciales, e a la menos 25 tercios t. ¿Por qué? Porque 25 tercios es lo que está acompañando esta variable. Ahora, si lo dejamos en fórmulas, quiero escribirles acá, voy a cambiarles el color para que nos vaya quedando aquí como un comparativo. B homogéneo en función del tiempo viene siendo igual a K sub 0 e a la menos T sobre tau. ¿Listo? Y ya sabemos que tau es R por C, que tau les dio 3 sobre 25. Pero ojo, ¿qué es lo más importante en el tau? En el tau lo más importante es hallar esta R. Ojo, esta R. ¿Quién es esta R? Esta R es la resistencia vista desde los terminales del capacitor. Y si es la resistencia vista desde los terminales del capacitor, viene siendo la misma resistencia Thevenin. ¿Por qué? Porque nosotros desconectamos el capacitor y hallamos la resistencia vista desde los terminales del capacitor, que en este caso nos dio 60K. O sea, ahí es donde quiero que ustedes vean, cómo es de chévere el equivalente Thevenin y que de esta manera me va a ahorrar trabajo. No es para que seamos perezosos, sino para que comprendamos la importancia de nosotros tener claro esas diferentes técnicas, que algunas nos cuestan más que otras, pero son súper importantes. Entonces voy a encerrarlo acá. O sea que si hay un tau para un circuito inductivo que es L sobre R, me estoy adelantando, pues esta R también viene siendo la resistencia Thevenin vista desde ¿quién? Vista desde L, el inductor. ¿Listo? Porque el próximo video sería un circuito RL. Listo, ya tenemos acá nuestra respuesta homogénea. Ahora la respuesta particular. La respuesta particular, nosotros miramos lo que está al otro lado, o forzada, lo que está al otro lado de la ecuación diferencial. Mire que nos dio una constante, entonces como la respuesta particular
nos dice que la señal de excitación, lo que está alimentando el circuito, es una constante, pues ella va a ser una constante. Llamémosla Kp. Por lo tanto, la derivada particular con respecto al tiempo de Kp es igual a 0. Entonces, al reemplazar d particular con respecto a t, en el anterior lo llamé forzada, ¿no? Pero acuérdense que forzada es lo mismo que particular. Más 25 tercios b particular es igual a 100 tercios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, esto vale 0 y nos va a quedar que b particular viene siendo igual a 100 tercios por 3 sobre 25. Cancelamos, 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 cancelamos y nos da que b particular es igual a 4. Entonces, fíjese que ya la tenemos. Quiero darles otro tips. ¿Qué pasa con esto? Resulta que el circuito nos quedó así. Voy acá a resaltar. Este fue el circuito que nos quedó. Súper elegante, sencillo. Pero mire algo, si pasa mucho tiempo, o sea, T mayor que 0, ¿qué pasa con el capacitor? Pues que el capacitor vuelve a llegar a su estado estable. ¿Y qué nos dice la teoría cuando el capacitor llega a su estado estable? Pues la teoría nos dice que cuando el capacitor llega a su estado estable, él se abre. ¿Por qué? Porque almacenó energía. Porque la corriente es igual a I por C por dB de T, derivada del voltaje. Y si se estabilizó es porque el voltaje es constante y la derivada viene siendo 0. Entonces, en este caso va a quedar la fuente de voltaje, la resistencia y el capacitor abierto. Cuando ya está para T mayor que 0, mucho tiempo mayor que 0, es decir, ¿por qué colocamos eso en mayor? Pues para decir, hombre, pasó el tiempo necesario para que el capacitor se estabilice y es normal. Él arrancó con un voltaje inicial de 2 voltios y va y llega hasta 4. Entonces aquí tenemos, ya no es el voltaje inicial del capacitor, sino el voltaje forzado o el voltaje particular. Y si él ya está abierto, pues por este señor no pasa corriente, la corriente es 0, luego el voltaje que ve el capacitor es el mismo de la fuente. Entonces el voltaje forzado particular son 4 voltios. Entonces mire, usted lo puede hacer también así, haciendo este análisis, y ahí es el voltaje forzado. Y al tener el voltaje forzado, usted ya tiene su respuesta. El voltaje en función del tiempo viene siendo la respuesta natural o homogénea, E a la menos 25 tercios T, más la respuesta forzada o particular, 4. ¿Qué nos queda pendientes hallar? Pues hallar las condiciones iniciales, hallar este K sub 0. Con ese vamos a utilizar que el voltaje en el tiempo 0 nos dio 2 voltios. Luego, 2 viene siendo igual a K sub 0, E a la menos 25 tercios por 0. O sea que esto vale 0 porque el tiempo está en el tiempo 0, más 4. O sea que K sub 0 es igual a 2 menos 4, K sub 0 es igual a menos 2. Y de ahí llegamos a la misma respuesta. Ya terminé, ya se acabaron mis hojas. De ahí llegamos a la misma respuesta. Qué pena con el desorden. B de T viene siendo igual, la puedo hacer aquí abajito. B de T viene siendo igual a menos 2 E a la menos 25 tercios T más 4. Y es la misma respuesta que hicimos en el anterior. Pero ya como hemos estudiado el circuito, pues ya podemos analizar un poquito más. Revisemos esto, chicos, lo voy a escribir acá con otro color. No es para que memoricemos, es para que analicemos. Entonces, si analizamos, yo también puedo decir que para una ecuación diferencial de primer orden, ¿cuál? Esta. Espera que se estabilice la imagen. Esta. Ecuación diferencial de primer orden. Yo ya puedo obtener la respuesta de la siguiente manera, como la metodología vuelve y se repite, sería la respuesta homogénea, K sub 0, E a la menos T sobre tau. ¿Dónde está tau? Tuvieron que haber hecho el equivalente Thevenin para que conozcan el valor de la resistencia, este. Con este yo ya puedo hallar tau. Ahora más el voltaje forzado o particular. El voltaje particular o forzado. Pero ¿cómo hallamos K sub 0? K sub 0 lo hallan de la siguiente manera. Voltaje inicial de carga del capacitor menos el voltaje forzado particular. Entonces, esto lo podemos reemplazar acá, donde K sub 0, ¿quién es? B en el tiempo inicial menos B en el tiempo forzado o particular. ¿Cómo hallamos el forzado? Acabamos de explicarlo. Ay, ¿por qué me sale esta publicidad? Acabamos de explicarlo acá. ¿Listo? Entonces, de esta manera
nosotros también podemos de una vez ya tener esta fórmula. Pero ¿qué tenemos que tener claro? Nuestro equivalente Thevenin. Por eso lo llamé que la solución de este circuito era utilizando el equivalente Thevenin, la súper importancia de esto. Chicos, pues los llego hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran ayuda y que les haya aclarado bastante cómo analizar un circuito RC, que es un circuito de primer orden. Estaremos próximos para un circuito RL y que utilicen el equivalente Thevenin. Síguenos en el canal y pues regálanos un me gusta. Éxitos.